En este video vamos a ver varios ejemplos de versiones animadas japonesas basadas en populares personajes occidentales o europeos. Desde el Topo Gigio hasta el reciente anime de Rick and Morty, estas adaptaciones reflejan la capacidad de Japón para tomar conceptos extranjeros y moldearlos de alguna manera que resuenen en su propia cultura. Vamos a explorar por qué sucede esto, a qué audiencia está dirigido y qué significan estas reinterpretaciones en el contexto más amplio de la cultura pop a nivel global. Japón no solo ha reversionado personajes de cómic fuertemente ligados a la cultura norteamericana, sino también de la literatura europea, adaptando a personajes tan icónicos como Sherlock Holmes o el monstruo de Frankenstein. Empecemos por el ejemplo más reciente. La adaptación a anime de Rick and Morty es un buen ejemplo de Japón reinterpretando personajes occidentales. Esta versión amplifica los temas de ciencia ficción y existencialismo de la serie original, infundiéndolos con un estilo de anime distintivo que incluye expresiones exageradas, secuencias de acción dinámicas y un tono más oscuro y filosófico. Está dirigida tanto a fanáticos de la serie original como a los entusiastas del anime que aprecian narrativas complejas y desafiantes. Es una serie de anime que mezcla a los villanos de DC Comics con el popular género Isekai, donde los personajes son transportados a un mundo alternativo, enfrentando desafíos muy diferentes a los de sus aventuras habituales en Gotham. Este anime está diseñado para captar la atención tanto de los seguidores del universo DC como de los fanáticos del anime Isekai. Traslada a Batman y sus enemigos a la era feudal japonesa, presentando una mezcla de elementos tradicionales del país en esa época, incluyendo el estilo visual de los samuráis, lo que ofrece una reinterpretación única del héroe en un contexto histórico japonés. En esta serie, los personajes de los Vengadores son atrapados en discos y liberados por un grupo de niños japoneses. Tiene un enfoque claramente juvenil, combinando elementos de superhéroes con la estructura narrativa de series populares entre los niños en Japón como Pokémon, con la intención de introducir a una nueva generación al universo Marvel. Esta es una película de anime en la que Iron Man se enfrenta a un nuevo villano en una trama que explora temas de tecnología y control. Aunque es fiel a muchos aspectos del personaje de Iron Man, el anime también introduce elementos que son típicos del cine japonés, como una mayor introspección y un enfoque en las consecuencias filosóficas de las acciones de los personajes. La película está dirigida tanto a los fanáticos de Iron Man como a aquellos interesados en una interpretación más madura y reflexiva del héroe. En este anime, Logan viaja a Japón en busca de una mujer que le debe un favor. Una vez en Tokio, se involucra en una trama de traición, enfrentamientos con los yakuza y peleas contra ninjas y samuráis. La historia se centra en el conflicto interno de Wolverine mientras lucha contra sus propios demonios y enfrenta enemigos poderosos en un entorno que mezcla elementos de la cultura japonesa con la narrativa de Marvel. La serie sigue a los X-Men después de que se trasladan a Japón para buscar un nuevo mutante con habilidades poderosas. La trama explora temas de identidad y lucha interna, mientras los X-Men deben adaptarse a la cultura japonesa y lidiar con una amenaza que pone en riesgo tanto a sus aliados como a los civiles. Este anime introduce a Blade en un contexto japonés. Al igual que los otros animes de Marvel, Blade fue adaptado para incluir elementos estilísticos y narrativos del anime, como secuencias de acción exageradas y un enfoque más oscuro. El objetivo era atraer tanto a los seguidores del personaje original como a los fanáticos del anime de acción sobrenatural.
La serie sigue a Stitch, quien tras abandonar a Lilo por no tener tiempo para él, llega a Japón, donde se integra a una familia humana y enfrenta desafíos mientras se adapta a su nuevo entorno en un contexto japonés. Es una adaptación japonesa de Los Miserables, centrada en la vida de Cosette, la huérfana que es adoptada por Shin Balshin, un expresidiario que asciende socialmente con una identidad falsa. La serie se enfoca en la perspectiva de Cosette, mostrando su vida desde su infancia hasta su juventud, y aborda sus experiencias de crecimiento y los desafíos que enfrenta mientras busca la felicidad en un mundo lleno de injusticias y dificultades. La serie introduce elementos de la cultura y el estilo de narrativa japonés, como tramas más centradas en el crecimiento personal y las relaciones interpersonales, junto con un enfoque en la acción dinámica y las escenas de combate que son comunes en el anime. それこそお二人はいつも仲良しで、自分はそれを羨ましく思っていたって。長いだけじゃありませんよね。Esta versión japonesa del Conde de Montecristo destaca por su estilo visual único, con una animación que utiliza 3D y patrones, así como colores vibrantes para reflejar la atmósfera de la novela original, mientras agrega una perspectiva futurista, situando la trama en el año 5053, donde hay viajes espaciales, alta tecnología y mechas, pero mezclado con elementos del siglo XIX. Se trata de dos OVAs creadas para promover dos nuevas líneas de juguetes, Super Mutant y Metal Mutant, por lo que en un episodio se combinan todas en una tortuga al estilo Voltron y en el otro usan una armadura mística al estilo Los Caballeros del Zodíaco. Esta serie adapta la leyenda de Robin Hood al estilo japonés, con un enfoque más orientado en la acción y la aventura en un contexto infantil que en la trama política, y presenta a Robin como un joven aventurero que lidera a su grupo de amigos en distintas luchas contra los villanos y en la protección de los inocentes. La adaptación japonesa presenta a los mosqueteros y su joven amigo D'Artagnan mientras se embarcan en diversas aventuras en el siglo XVII en Francia, con una sustancial simplificación en la trama para darle más tiempo en pantalla al humor, duelos y batallas que a la intriga política. Esta versión japonesa de la novela Mujercitas adapta la historia clásica con un enfoque en las relaciones familiares y los desafíos de las protagonistas, mientras utiliza un estilo de animación que resalta la emotividad y el crecimiento de los personajes. En esta serie, Sherlock Holmes y los demás personajes son retratados como perros antropomórficos. Mantiene el enfoque centrado en los misterios y las aventuras, pero con un tono más ligero y orientado a la comedia.
Esta adaptación presenta a los personajes de la novela Alicia en el País de las Maravillas con un diseño que refleja el estilo visual del anime, mientras su narrativa se centra más en la comedia y en elementos visuales surrealistas que en ser fiel a la historia original. Este especial de televisión basado en la novela El monstruo de Frankenstein es un anime violento orientado a adultos, donde la criatura fue retratada como un monstruo incomprendido que solo quería ser amado, mientras el asistente del doctor lo persigue para matarlo. La adaptación japonesa de La Isla del Tesoro introduce un estilo visual propio y una narrativa dinámica orientada a la aventura, con cambios en el diseño de los personajes y un marcado enfoque en el humor y la acción que son característicos del anime. Aunque mantiene la esencia de la historia original de Heidi, esta versión japonesa se enfoca más en las emociones y en el desarrollo de los personajes a través de un estilo de animación que refuerza el ambiente alpino y las relaciones personales. Este anime adapta al personaje italiano de Marionetta viviendo aventuras y aprendiendo diversas lecciones en cada capítulo, manteniendo la esencia cómica y entrañable del personaje mientras se ajusta al estilo de animación y humor japonés. Suelen estar dirigidas a dos audiencias principales. Las reinterpretaciones japonesas a menudo están dirigidas a audiencias locales, al incorporar elementos de la cultura japonesa, como estéticas tradicionales, problemas sociales o técnicas narrativas que resuenan con los espectadores japoneses. Por ejemplo, el enfoque del anime de X-Men hace énfasis en la profundidad emocional y la introspección de los personajes, lo que se alinea con los temas comúnmente explorados en los medios japoneses. Al mismo tiempo, estas adaptaciones están dirigidas a audiencias internacionales, al mantener suficiente esencia del personaje original para ser reconocibles y atractivas. Esta estrategia ayuda a los estudios japoneses a alcanzar un mercado global, especialmente en regiones donde el anime tiene una gran aceptación. El por qué alguien hace algo es algo que solo puede saber el que lo hace, pero se me ocurren 3 razones para adaptar un personaje extranjero al anime. Japón tiene una larga historia de absorber e interpretar elementos culturales extranjeros, ya sea en la gastronomía, la moda o el entretenimiento. Japón a menudo imprime su sello único en los conceptos importados. En el caso de los superhéroes occidentales o personajes animados, los creadores japoneses suelen adaptar estas figuras para que encajen en sus narrativas culturales, preferencias estéticas y valores sociales. Personajes occidentales como Spider-Man o los X-Men ya tienen un reconocimiento global significativo. Al reinterpretar estos personajes, los estudios japoneses pueden aprovechar una base de fanáticos existente al mismo tiempo que ofrecen algo novedoso. Esta doble atracción, familiaridad combinada con novedad, puede atraer tanto a las audiencias nacionales como internacionales. La industria creativa de Japón es conocida por sus audaces y a veces excéntricas reinterpretaciones. Al tomar un personaje occidental y situarlo en un entorno o narrativa distintivamente japoneses, los creadores tienen la libertad de explorar nuevas tramas, desarrollo de personajes y temas que quizás no serían posibles dentro de las limitaciones del contexto original.
La reinterpretación de personajes en contextos culturales diferentes ofrece una perspectiva interesante sobre cómo estos personajes pueden adaptarse y transformarse. Por ejemplo, cómo sería un Patoruzu reimaginado en un contexto japonés, o una versión japonesa del Chapulín Colorado, o una versión de Condorito, ajustando sus historias y personajes al contexto japonés. La adaptación de personajes de otras culturas al formato japonés implica una modificación que necesariamente ajusta sus características y narrativas a las convenciones del anime. Este proceso refleja una mezcla cultural que combina elementos de ambos mundos y proporciona nuevas interpretaciones de personajes conocidos. Así que, si te gusta el anime y también disfrutas de South Park, considerar un anime basado en South Park podría ofrecer una interesante combinación de estilos y temáticas, ilustrando cómo diferentes formas de entretenimiento pueden fusionarse y enriquecerse mutuamente. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en mi próximo video ensayo dedicado a Gintama. Hace 3 meses que empecé a trabajar en ese video y creo que por fin lo voy a tener listo dentro de poco.